¿Qué tal? Muy buenas noches, las 9:20 en punto. Arrancamos en directo en la noche del lunes con el mejor repaso a todo el deporte que nos ha dejado el fin de semana, que ya va siendo cada vez más. Solamente nos queda el baloncesto y el hockey. Lo demás lo tenemos ya en marcha, María. Buenas noches. Todo. Buenas noches, ¿qué tal, Manolo? Y además con buenas noticias en líneas generales sí. para los equipos de nuestra ciudad. Siempre hay derrotas, lógicamente, luego las vamos a ir contando, pero bueno, parece que marchan bien las cosas, sobre todo para el Real Valladolid, que volvió a ganar aquí en casa y se acomoda en esa segunda plaza ahora mismo en puestos de ascenso directo. Es una de las imágenes que ha dejado, por supuesto, el fin de semana, pero no la única, porque para partidazo también el que se vivió en la tarde-noche del sábado en Huerta del Rey, con un final de infarto para el aula cultural. Bueno, pues la semana pasada era nuestro primer programa, teníamos un inicio un tanto alterado de lo que suele ser habitual y no contactamos con nuestros compañeros de deportes del Diario de Valladolid del Mundo, pero hoy ya sí, ya se incorporan de forma habitual al arranque de este programa, así que Marina se ha desplazado hasta allí para que nos cuente con Javier Álamo lo que llevan en las páginas de deportes en la edición de este martes. Adelante, Marina. Dentro. Bueno, pues estamos ya en el mundo. Lógicamente, una temporada más vamos a acompañar a nuestros compañeros que nos van a adelantar algunos de los argumentos de los temas que vamos a poder leer ya en este caso mañana martes. Imagino que todavía con mucha resaca del fin de semana, pero eso sí, mirando a lo siguiente, además en una semana cargada de eventos deportivos, por ejemplo ese partido de Copa del Real Valladolid. Nos lo va a contar Javier Álamo. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias, una temporada más. A vosotros. Bueno, digo que un fin de semana que nos ha dejado de todo. Me imagino que estáis a caballo ya mañana martes entre lo que dejó este fin de semana, pero sobre todo lo que va a llegar en los próximos días. Y sobre todo por la inmediatez, feliz resaca, porque recuerdo que cerramos la pasada temporada el programa después de esa decepción que supuso quedarnos fuera del playoff y sin embargo ahora al término de la quinta jornada los números son inmejorables. De hecho, destacamos mañana que estos 10 puntos que acumula el Valladolid de Luis César igualan los de Yuki del último ascenso y mejoran en 3 puntos a los de Mendilibar del histórico ascenso de la temporada 2006-2007. Es curioso porque además aprovechamos también, le hacemos un guiño al fútbol de Castilla y León. Sabemos que bueno, pues no tenemos por desgracia equipos de la comunidad en primera división, pero en segunda pues ahí está la clasificación. Primero Numancia, segundo el Valladolid, en cuarta la Cultural Leonesa, por medio el Cádiz con 10 puntos los 4. Y lo que sí que destacamos del Valladolid, esa grandísima diferencia entre Paco Herrera y Luis César, que el año pasado había 2 jugadores que eran transferibles y de hecho salieron cedidos, como son Luismi e Iván Salvador, y ahora son indiscutibles para Luis César. Y luego también destacamos lo de Mata. Pues es curioso porque ya creo que nos hemos olvidado todos de José, nos hemos olvidado de Tomás y sin embargo Mata, que el año pasado mete 5 goles toda la temporada jugando de extremo, ahora en su puesto en 5 jornadas ha marcado ese mismo número de goles. Aparte del fútbol también hacemos hincapié en el baloncesto. Esta mañana ha presentado el Carramimbre CBC Valladolid a uno de sus novedades de este año, el austríaco Max Hofgartner. Y aparte, bueno, de la singularidad de este jugador, una clara apuesta de Paco García, sí que hacemos también alusión a la preocupación del presidente, de Mike Hansen. Dice que en el recuento de abonados ahora mismo la cifra es de 1.100, pero considera que debería haber 1.500 abonados para llegar en buenas condiciones a afrontar esta liga, que no olvidemos, bueno, pues que es el paso previo a la ACB. También en baloncesto, ya sabéis que siempre somos un poco, bueno, pues embajadores, portavoces de los embajadores de Valladolid en el mundo, este talento vallisoletano de jugadores y técnicos que exportan talento fuera de Valladolid y fuera de España, y hoy destacamos que Porfi Fisac, Estefan Dumas y Javi Hernández Bello se han colgado la medalla de bronce
en el Afrobásquet con la selección de Senegal. Y ya por último, destacamos la presencia este próximo jueves en Valladolid de una institución del alpinismo español, el montañero vasco Juanito Yarzábal, que recordemos es el primer español que ha ascendido los 14.8000 y sexto del mundo. Pues bien, este jueves va a dar una charla aquí en Valladolid dentro de la Semana de la Montaña que organizan la Federación de Montañismo y el Club Montañeros Vallisoletanos, y esta semana arranca ya mañana con una charla de dos montañeras, una palentina y una vallisoletana, Nuria García Pachón, sobre sus vivencias en el Cho-Oyu la pasada temporada. Madre mía, casi no tenemos ni que leerlo mañana. Gracias, Javier. A vosotros, buenas noches. Bueno, pues efectivamente ha hecho un repaso de todo lo que se va a poder leer mañana. Habla de la montaña, la Semana de la Montaña, efectivamente, y vamos a tener precisamente protagonismo de este deporte en el programa. Estaba pensando que le habrán dado el día libre al resto de compañeros, porque solo van a ocupar las páginas de deportes el Diario de Valladolid del Mundo de Castilla y León. Bien completa la información, sin duda alguna. Efectivamente, luego, a partir de las 10:30, en el segundo tramo de este programa, estarán con nosotros los representantes del Club Deportivo Montañeros de Valladolid, que organizan esta Semana de la Montaña, y vamos a hablar con ellos en torno a esta semana concretamente, pero también al resto de actividades que organizan durante todo el año. Como siempre, empezamos hablando de fútbol. Iván Salvador, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues lo decía nuestro compañero, ¿cómo cambian las cosas de una temporada para otra? De la temporada pasada tener que salir cedido, buscarse futuro. Luismi, tú casi vivís caminos paralelos. De repente ahora sois jugadores insustituibles en este arranque liguero, ¿no? Sí, pues comenzamos sin minutos, más Luismi que yo empecé con más minutos que él, pero bueno, al final yo creo que son decisiones del entrenador, para gustos colores, y a un entrenador parece que no les entrábamos y ahora parece a Luis César que sí. Todo tendrá que ver, supongo, con la forma de jugar. Lógicamente los entrenadores buscan jugadores que se acoplen a lo que ellos quieren, ¿no? A la forma que quieren hacer jugar al equipo, entiendo. Sí, y bueno, ya lo estamos viendo, sobre todo por Luismi, ¿no? Lo importante que está siendo, tanto como para cortar balones como para poner el juego ofensivo. Y al final, pues la manera de jugar, tanto a él como a mí, parece que nos va bien y nos está gustando. Y tú lo tenías difícil además porque te quedabas un poco aquí casi como huérfano de padre, es decir, te había traído Braulio como apuesta personal, que él se encargó de decirlo, de dejar claro que era una apuesta de futuro, que eras un jugador en el que él creía mucho. De repente Braulio desaparece y te quedas aquí un poco huérfano de padre, pero de repente, pues fíjate qué curioso, ¿no? Este año te asientas en el equipo. Sí, al final es lo que tú has dicho, ¿no? A mí me firmó Braulio, pero bueno, yo hablé con Miguel Ángel, hoy día director deportivo, y él ya al principio me dijo que él iba a confiar en mí igual, que iba a ser un jugador más, que bueno, que según como vaya siendo me tenía que ganar el puesto, y en caso de alguna duda del entrenador o de él, me la consultarían, y si fuese una cesión, si fuese un traspaso, y si sería quedarme como ha sido el caso, pues a quedarme y a ganarme un puesto. Aún así, durante todo el verano, buenas noches, Iván, se ha hablado de que eras uno de esos posibles transferibles, ¿no? Yo no sé si el entrenador, si Luis César ha hablado contigo y te ha manifestado durante todos estos meses de verano que contaba contigo, confiaba en ti, y eso te ha dado también un poco pie a apostar por quedarte en Valladolid. Sí, es lo que te he dicho, tanto me habló Miguel Ángel, era la palabra suya, como la de Luis César, que ellos confiaban en mí. Y yo creo que yo lo dejé claro desde el primer día que vine, que yo quería estar aquí en Valladolid. Cuando me fui a UCAM ya lo dije que yo me iba en busca de minutos, porque aquí no los iba a lograr, y que cuando volviese yo quería ser otra vez jugador de Valladolid, no quería ni estar cedido del Valladolid ni irme del Valladolid. Y bueno, así se está dando. Y encima con 2 goles. Sí, al final también ha dicho que Mata lleva los mismos goles que el año pasado, y yo llevo pues también los mismos goles que bueno, lleva uno con Valladolid y otro con UCAM, llevo también los mismos goles que el año pasado. Pero sin duda, si algo te caracteriza, por lo menos de puertas para afuera del vestuario, es ese carácter controvertido que tú tienes. Yo no sé cómo lo llevas y sobre todo cuánta verdad hay en eso de cómo puedas expresarte en el campo, ¿no? Porque ya lo último que, por ejemplo, hemos oído al míster es que los rivales incluso ya te buscan, saben cómo eres y buscan el picarte para que caigas pronto en la trampa.
Yo creo que bueno, desde muchísimo antes, como ya me conocen, al final nos conocemos entre todos, sabemos lo positivo y lo negativo de cada jugador, igual que analizas al rival, pues analizas también al jugador, y al final, bueno, pues cada equipo dirá, bueno, vamos a buscar a Iván, a ver si lo expulsan o lo que sea, y al final jugar con inferioridad pues te da mucho, y más si puede ser el minuto 3 o el minuto 5, pero bueno, cada vez yo creo que se está dando que cada vez vea mejor. Sí, tú el domingo, digo, después del partido manifestabas que has madurado mucho también en estos últimos meses, ¿no? Sí, al final ya lo dije, yo creo que bueno, tanto la cesión como charlas, como creo que la paternidad, pues me ha ido francamente bien y bueno, y en eso estoy intentando seguir mejorando. Además, esto es lo de, bueno, en Castilla hay refranes para todo, pero aquí lo de unos crían la fama y otros cardan la lana, ¿no? Al final, es verdad que el año pasado tuviste esos episodios, pero este año no los has tenido y la gente sigue hablando de lo mismo. Y Iván Salvador, pues si es que a Iván Salvador es el que le dan, si es que ahora no es él el que da, es él el que recibe, si parece el saco de golpes de todos los partidos. Si, bueno, si comparamos con lo que hizo Baena, por ejemplo, el partido del sábado, y el Angelito se marchó sin una sola tarjeta, pero repartió más que el camión de Segur. Sí, pero bueno, ahí ya nosotros bueno, no podemos hacer nada, al final hay un árbitro que es el que decide, que bueno, si lo ve y lo quiere evitar, lo pita, y si no, no, son personas, se equivocan también, pero bueno, sí que muchas veces pues cuando te dan piensas en 3-4 segundos qué es lo mejor y al final pues... Sobre todo que ahora, claro, la diferencia es que ahora eres titular indiscutible y no puedes perder el puesto, ¿no? Eso también es la cuestión, que tampoco puedo hacer, digamos, el tonto, porque al final, pues bueno, una mala jugada me puede dejarlo fuera del equipo. En cualquier caso, siempre que hay una trifulca, lo vemos últimamente, el que va es Borja, un poco a defenderte, porque se ha erigido un poco ahí en padre de Iván Salvador frente a los rivales. Bueno, creo que se dio una foto o un vídeo, sobre todo en Sevilla, creo que fue. Sí. Y bueno, al final yo creo que también él piensa que lo mejor para el equipo, para mí incluso, será pues bueno, protegerme o buscarme, aislarme de la jugada por si algún caso pasa algo malo. Y la verdad que sí, no sé por qué, pero sí que Borja siempre es el primero que llega. Está ahí ejerciendo de capitán, ¿no? En el terreno de juego. Sí, al final, bueno, hay 4 capitanes. Pues, justamente está Borja, digamos, con el brazalete puesto, que no tiene nada que ver, porque son otros 3, y bueno, y ejerce de capitán y de amigo. Bueno, para cerrar este tema iba a decir, vamos a escuchar al míster, que se le preguntó por tu papel en los partidos, que parece que sí, que efectivamente te estás controlando, y esto es lo que decía al respecto Luis César San Pedro. No, evidentemente cuando estás hablando con el árbitro, con los rivales, estás desgastando energía, tú no te das cuenta, pero estás quemando gasolina, ¿eh? Estás acelerado, estás a un ritmo cardíaco elevadísimo y si empiezas a discutir y a hablar, evidentemente eso te pasa factura. Esas energías hay que utilizarlas para otras cosas, ¿no? En descargo de Iván tengo que decir que los rivales le provocan. Él tiene que ir perfeccionándose, creo que estamos en el camino, creo, si no hay ninguna recaída, y tengo que reconocer que los rivales le provocan, ¿eh? A veces hasta antes de empezar el partido. Entonces, pues bueno, tiene que sufrirlo. Si quiere ser un futbolista profesional, tiene que saber contenerse y cuanto menos hables con el árbitro y con los rivales, mejor, siempre es mejor. Bueno, o sea, ¿qué es eso de que te provocan antes incluso del partido? ¿Ya en el calentamiento se meten contigo o qué? Bueno, justamente fue una acción con el Tenerife y fue un encontronazo, pero no fue más. ¿Antes del partido? Sí, fue antes del partido. Bueno, lo que sí que se ve es en el entrenador mucho cariño hacia ti, ¿no? De alguna forma es como que tienes en su foro interno esa necesidad de ponerte en el campo porque lo estás haciendo bien, pero de sosegar al Iván más terrible, con más carácter en el campo, ¿no? Eso también sí, va en tu beneficio. También justamente cada vez que hay una falta o cualquier cosa es el primero que bueno, nada más que hago la falta o cualquier protesta, el primer grito que escucho es Iván desde el banquillo y me está moviendo los brazos, que me aleje o que me controle, y ahí ya pues cada jugador me dice Iván vete, Iván ven, no sé qué, y entonces eso al final, pues si él me da esa confianza, al final yo dentro del campo, o sea, tengo que devolver de alguna manera. Bueno, vamos a hablar del equipo, del buen momento que atraviesa, segundo, empatado a puntos con el primero, el Numancia, en ascenso directo.
Fíjate que arrancó mal la cosa con la derrota frente al Barcelona B, los pitos al minuto 37, ya dijimos todos, madre mía, qué añito vamos a tener. Y bueno, de repente, en poco más de mes y medio, la cosa está tranquila. Ahora lo que hace falta es alargarlo y que dure, ¿no? Pues sí, al final la primera derrota y más en casa el primer partido, más con el sabor creo que quedó, yo no estaba, pero bueno, hablo con los compañeros y el sabor que quedó sobre todo el año pasado, no sé, creo que fue 1 punto o 2 del Huesca. Y ese sabor, empezar la temporada y perder, digamos, también después de la pretemporada que habíamos hecho, pues la verdad que no quedaba un buen sabor de boca a los aficionados. Y bueno, al final se sigue la jornada, ya vemos que la Liga 1-2-3 no es 5 jornadas, son 42. Y bueno, ahora estamos bien, mañana podemos estar mal, pero seguro que nos levantaremos otra vez. Sí, un poco por ahí te quería preguntar, porque tú que estuviste el año pasado media temporada, ¿cuál es la principal diferencia de este año con respecto al año pasado? Lo digo porque efectivamente las crisis van a poder llegar, los malos resultados, pero no sé si ves algo en este equipo que no tenía el año pasado y que, bueno, pues puede hacer pensar que vaya a ir mucho mejor este año la cosa. Pues no sabía qué decirte, porque al final yo creo que es todavía pronto para decirte algo en concreto, pero bueno, al final también es otro vestuario. Al final el año pasado no sé cuántos cedidos había también, y bueno, este año pues al final el año pasado creo que a esta altura íbamos a encadenar 5 derrotas seguidas, ojalá no se dé el caso esta vez y ojalá podamos optar lo más arriba posible al final de temporada. Luego lo vamos a ver en las estadísticas con Sara, el apartado de cómo ha cambiado el ataque del equipo del año anterior a este, la presencia en el campo rival, en el área, que es completamente distinta, pero brutal la diferencia. Mucho más vertical. Para los que sois jugadores de ataque, evidentemente lo estáis notando, ¿no? Sí, al final también la manera de jugar tanto de Paco Herrera como de Luis César son completamente muy diferentes. El año pasado yo sé que bueno, jugamos muchísimo por dentro, incluso muchas veces había 4 pivotes o podía decir 5 y solamente un delantero arriba, tanto Raúl de Tomás como Juan Villar. Y bueno, ya estamos viendo que al final manera muy diferente de jugar. Él le gusta mucho jugar por banda, extremos, muy abiertos, y al final mucho centro lateral y sobre todo que la gente llegue, porque si no, no hay gol. Y la insistencia del míster en hacer falta como sea, es decir, a él, lo decía ayer, no le importa que os carguéis de tarjetas amarillas si eso supone evitar una acción peligrosa del rival. Sí, sobre todo, bueno, creo que en pretemporada ya se vieron las estadísticas que bueno, fueron una burrada de faltas y una burrada de tarjetas, creo yo. Y bueno, al final, sobre todo la presión tras pérdida y ante cualquier problema, mejor una falta táctica, si podemos evitar siempre la tarjeta, muchísimo mejor, pero que si no, a él no le importa. Luego está claro que si en el minuto 60 puedes tener una tarjeta, pues a lo mejor puede ser el primer cambio o no, claro. Pero bueno. Este año vamos a hablar del capítulo arbitral también. La próxima semana estará con nosotros Julián Rodríguez Santiago, una de las novedades que vamos a incorporar esta temporada. Con él vamos a analizar los cambios normativos y cómo aplican los colegiados las normas para este año. No se trata tanto de analizar cada partido, de si una jugada acertó o se equivocó, sino de, en el contexto general de la Liga, tanto en primera como en segunda división, ya lo estamos viendo, las tarjetas por qué se están mostrando, qué tienen que aprender a hacer o no hacer los jugadores. Pero es evidente que hay cosas que llaman la atención. En el partido del sábado el Valladolid hizo 11 faltas y el Granada hizo 18. Y 6 tarjetas se fue con 6 tarjetas 3. y ellos con 3. Yo creo que ahí hay que equilibrar un poco, pero bueno, insisto, Julián Rodríguez Santiago nos explicará por qué unas son claramente tarjetas amarillas, otras no, etc. Con esto, decir que al final el Valladolid, bueno, fue más sensación de peligro que realmente peligro, porque el que tuvo ocasiones claras para meter una goleada fue el Valladolid. De no haber sido por Javi Varas, estaríamos hablando casi de 5 goles, ¿no? Sí, porque creo que tuvo 2 o 3 más Mata, creo. Óscar Plano también tuvo 1 o 2. Al final otra Yanis. Y al final otra Yanis que saca una buena mano Javi Varas. Pero bueno, al final los porteros creo que están para eso. Cuando tienes que sufrir, tienes que hacer las buenas paradas. Y al final es lo que hizo Javi Varas. Y es lo que demostró y lo que dijo en rueda de prensa el míster, a pesar de ese sufrimiento en el tramo final, sobre todo del partido, para él, muy contundente sus declaraciones, la victoria más que merecida. Hemos sufrido por momentos, claro que sí. Lo previsto,
fases buenas de nuestro equipo, fases regulares y fases peores, como no podía ser de otra manera, durante 90 minutos, ¿no? Es muy complicado que se cumpla tu juego los 90 minutos y tengas sometido al rival y no sufras nada y no concedas nada, ¿no? Victoria creo que justa. No hemos movido el balón bien por momentos, ¿no? Muy parados, nos atascábamos, nos encontramos con el balón y no sabíamos qué hacer, y a veces hacíamos pases por hacer pases, ¿no? Pero no dañamos por momentos al equipo rival, y eso, claro, si no llevas el balón a las posiciones y no estás bien colocado en el campo y no tienes una buena velocidad de balón y no va el balón a las posiciones adecuadas, evidentemente suceden pérdidas, y pérdidas, claro, te coge Pedro, te coge Machis con su velocidad, te coge José Luis y te genera incertidumbre. Sí, Kiko se está adaptando, bueno, lo ha hecho bien, pero yo creo que lo puede hacer mucho mejor, y ya en notas pues también, ¿no? Hoy le tocaba salir un rato ahí y también por suerte para él, pues, y por suerte para nosotros ha marcado un gol. Hablaba de Kiko Olivas y de Llanotas, que los dos debutaron ayer con el Real Valladolid. Pues sí, cada vez van incorporándose más jugadores, van participando ya los que llegaron a última hora en la pretemporada, ya van estando al ritmo del resto de compañeros y eso se va notando. Así también aumenta la competencia, así que a pelear, Iván, a no bajar el ritmo. Pues sí, a seguir así y ojalá siga así. Ahora partido de Copa el jueves. Sí, al final, bueno, para la Liga, el jueves tenemos otra competición y bueno... No se tira de momento, ¿no? No, de momento no, y más con el sabor que nos quedó en Liga con el 4-4, a ver si podemos la venganza, una victoria. Muy bien, que así sea, y a seguir así. Gracias, Iván. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir, dejamos ya a Iván Salvador, pero vamos a seguir escuchando protagonistas. Creo que ahora Óscar Plano, ¿no? Sí, fue uno de los protagonistas también ayer, el sábado en este caso. Jugaba de inicio, tuvo una buena participación, como decía Iván, a punto estuvo de marcar un gol, pero bueno, él en líneas generales satisfecho con su rendimiento y por supuesto con esos 3 puntos. Estamos en una línea muy buena, el equipo está, la verdad es que está muy bien, está en un momento muy bueno y bueno, hay que aprovecharlo aquí con nuestra gente, pues se nota su aliento y bueno, lo bueno es que nos hemos sacado los 3 puntos. Aquí hemos sabido sufrir, el equipo pues ha sabido momentos de que el equipo rival pues es un gran club, es una gran plantilla que seguro estará arriba, ha sabido sufrir, ha sabido estar sin balón y bueno, mira, pues la victoria se queda en casa. Me falta todavía un poquito de coger ese ritmo de competición, pero bueno, poco a poco yo creo que el equipo está muy bien, yo estoy muy bien, hay que aprovechar esto, que esto es muy buena hora. Bueno, y veíamos precisamente a Javi Varas en esa zona mixta por donde pasan los jugadores al término del partido. Lógicamente dejó buenos amigos aquí, a su ex compañero Álvaro Rubio, con el que estuvo hablando durante bastante tiempo antes de que se montara en el autobús, también con Miguel Ángel Gómez, lógicamente al que conoce del Sevilla, incluso con el presidente. Luego nos reconocía que fue muy feliz aquí Javi Varas en el año que estuvo, la temporada que estuvo, que perdió esa felicidad cuando se fue a Las Palmas, pero no podías aprovechar la oportunidad de jugar en Primera División. Y oye, quién sabe, ahora es complicado, pero un regreso nadie lo puede descartar. Me fui evidentemente porque era Primera División, no podía decir que no, pero si analizo a día de hoy, ya en frío, después de todo lo que ha pasado, perdí felicidad, ¿no? Yo fui muy feliz aquí, en Gran Canaria no encontré mi sitio, tengo el recuerdo de cómo perdimos allí, de cómo un vestuario roto, llorando, de cómo me fui de aquí con el cariño que me trataron. Mi sueño hubiera sido ascender y continuar con los 2 años que tenía firmado aquí y hacer carrera aquí, pero bueno, no sabe nunca en fútbol. De momento estoy bien en Granada, estoy cerca de casa, la familia está contenta, que es lo más importante para mí a estas alturas de mi carrera. Sí, bueno, nunca se sabe, cuando sales bien de un sitio, pues bueno, siempre es agradable regresar y mantener los contactos, ¿no? Bueno, pues una buena noticia, que termina también aquí en Valladolid Javi Varas. Buen tipo y buen profesional, no se le puede achacar absolutamente nada de aquel año. Bueno, vamos a hacer los números, vamos a acercarnos hasta la posición de Sara. Buenas noches, Sara. Buenas noches, Manolo. Me voy a sentar aquí contigo. Vamos a hablar de los números del Real Valladolid, vamos a ver la estadística comparativa de este encuentro frente al Granada. Además, vamos a incorporar datos nuevos, formas nuevas de verlo, ¿no? Datos nuevos, cantidades nuevas, además diseños nuevos. Esto aumenta en muchos aspectos y veremos cómo son los datos. Pues venga, vamos en primer lugar con la pantalla de datos generales, en la que, bueno, pues un poco comparativamente vemos por dónde han ido
los números de este encuentro entre el Valladolid y el Granada. Así es, los datos generales tienen muchos tipos de interpretaciones. Sí que es cierto que podemos hacer una diferenciación muy clara, lo positivo y lo negativo, y en este caso el Valladolid en los datos básicos, en prácticamente todos los aspectos, se lleva la parte absolutamente positiva de esta explicación que vemos. Intervenciones del portero, creo que evidente que el portero trabajó más, creo que es un dato muy explicativo y además muy visual para cualquier espectador y para cualquier persona que esté viviendo el partido, tanto dentro como fuera. 3 para las intervenciones del portero del Real Valladolid, 8 con respecto al Granada. Vamos con las tarjetas amarillas, 6 con respecto a 3, 6 Pucela, 3 Granada. Aquí empezamos a ver que empiezan a explicarse de manera distinta, porque ahora si nos fijamos, tarjetas rojas, empate a 0, pero faltas recibidas. Aquí cuando uno empieza a concordar un poquito el tema y lo que hablábamos antes y lo que ha dicho nuestro protagonista, el Valladolid recibe 17 faltas, el equipo rival recibe 11. Está equivocado, son 18. 18 hace el Granada, 18 recibe el Valladolid. Y luego aquí vemos en faltas cometidas, evidentemente 11, y ahí también sí que son 18, que es por lo que el dato que tendría que estar diferenciado. Faltas recibidas y cometidas. Aquí es cuando vemos que las tarjetas empiezan a dispersarse un poquitín, pero yo creo que está clara la tendencia del partido. Cómo ha sido el juego de cada uno, qué equipo ha sido más rápido y qué equipo ha sido el que ha tenido que cortar de una manera un poquito más incisiva el juego, y creo que evidentemente se refleja en el partido que vimos. Ahora vamos con los balones perdidos y los balones recuperados. Esto es un dato importantísimo porque repercute directamente en la velocidad del juego, en la velocidad de pase del juego y por supuesto en la dinámica y en los mapas que vamos a ver más adelante, en las telas de araña. Balones perdidos, 152 balones perdió el Real Valladolid, un dato relativamente comedido, aunque aquí vemos que es un dato muy elevado. Esto conlleva un montón de tipos de balones, los balones que salen fuera del campo, etcétera. El Granada perdió 161 balones y los recuperados. Este dato es importantísimo. Los balones recuperados son importantísimos para las personas que están viendo el partido porque se quedan con muy buena sensación, pero son importantísimas para mantener los balones jugados y para que los mapas de calor sean muchísimo más continuos. Si nos fijamos en los mapas de calor, siempre decimos que tienen que ser las isletas grandes. Esto se consigue gracias a este tipo de datos también. Aquí vemos, bueno, esto es un dato por encima para hacernos una idea de por dónde jugaron los dos equipos, los 3 carriles, las 3 calles que se dicen habitualmente, el centro y las bandas. Y bueno, aquí vemos claramente que el Valladolid se fue a la derecha y el Granada a la izquierda, ¿no?, para atacar. Totalmente, son datos que suelen complementarse muy bien. Si un equipo juega mucho por un lado, evidentemente el juego del otro va fluyendo y se va hacia el otro. Pero la semana pasada veíamos que el centro del campo era la zona del campo en la que más juegos aglutinaba. Vemos que se va dispersando, vemos que las bandas van teniendo mucha importancia y eso también se refleja evidentemente en la picardía y en el tipo de juego de los jugadores que están efectuando esto. Pero estas tendencias de banda cambiada las vamos a ver muy repetidamente a lo largo de los encuentros de Valladolid, sobre todo con un tipo de juego como el que estamos viendo ahora. Bueno, vamos a ver los disparos a portería, desde dónde disparó el Real Valladolid en las 13 ocasiones que disparó durante el partido. Fíjate qué diferente del año pasado, ¿eh? Esto es importantísimo no solo para ver desde dónde han tirado, que yo creo que la cercanía a la puerta creo que es evidente, sino todo las veces que han tirado. El año pasado, el día que tiramos 12 tiros, estábamos todos emocionados. Sí, hicimos una cruz en el calendario, es verdad. Ese día lo marcamos, lo repetimos, hubo un día que tiramos 11, eso fue uno de nuestros mejores partidos. Además, luego en efectividad no fue tan bueno el encuentro, pero yo creo que es evidente. Primero, la tendencia de tiro se va juntando mucho, se va centrando. Esto se vio perfectamente reflejado en el mapa de calor que analizamos la semana pasada. Son juegos muy centrados, un juego muy confluido en una zona importantísima de tiro, porque está clarísimo, más cerca, más efectividad de tiro, pero cuanto más juntos estén esos tiros, quiere decir que es un juego más compacto y que ha llegado en la zona central del campo, a la puerta, de una manera mucho más ordenada. Bueno, y ahora vamos a ver 3 comparativas. Hemos querido comparar jugador del Real Valladolid en el mismo puesto que jugador del Granada. Por ejemplo, aquí, 2 centrocampistas, Luismi, el diagrama azul, y Raúl Baena, el amarillo-rojo. Este tipo de esquema lo que hace es que de manera visual, donde veamos más superficie, quiere decir que ha sido un jugador más equilibrado, pero sobre todo si la superficie se distribuye a lo largo de esta tela de araña, que es lo que decía anteriormente, que es un tipo de esquema que podemos ir viendo a lo largo de la temporada. En los pases vemos un juego bastante similar, vemos dos aspas que se centran bastante, luego ya vemos en las tarjetas, ya vemos bastante diferenciación, pero en este caso, sobre todo en el tema de goles y los tiros a puertas, vemos que Luismi destacó bastante más, porque vemos una zona azul solo en ese tipo de jugador. Y esto es importantísimo, porque cuando aumenta Baenas, cuando estamos hablando de entradas, cuando estamos hablando de tarjetas, cuando estamos hablando de recuperaciones, que ahí sí que iguala Luismi. Lo que quiere decir este esquema es que cuanto más superficie se abarque en datos positivos, mejor. Y el de los tiros, que yo creo que es el más efectivo en un caso de estos, que es el de Luismi, es el único jugador que
llegue hasta allí. Vamos a la siguiente comparativa, por no decir que Baena hizo el 57,3% de las faltas de su equipo. Que un jugador acumule el 57,3% y se vaya sin tarjeta es alucinante, pero en fin. Es tremendo. Bueno, Mata y Joselu, los dos delanteros. Lo que decíamos antes, la superficie que ocupa el juego de un jugador, aunque los datos sean, hablemos de tarjetas amarillas o de lo que sea, quiere decir que ha sido muy activo pero en pases, juego. ocasiones, tiros, balones recuperados, en fin, aquí claramente muy la regular. presencia de Mata es mucho más regular, más amplia en el espectro que la de Joselu. Una influencia mucho más amplia, muy regulada, muy equilibrada, que lo que importa también el tipo de datos, como siempre decimos, no son números altos de vez en cuando, sino que se equilibren. Creo que Mata está siendo un ejemplo clarísimo de equilibrio en este tipo de datos y sobre todo que vemos una presencia muy equilibrada. Sí que es cierto que si nos fijamos en los tiros y en los pases, Joselu está ligeramente por encima, pero las apariciones han de ser muy constantes para que los datos del jugador sean más elevados. Y la última, la de nuestro invitado hoy, Iván Salvador, comparado con Pedro, el autor del gol del Granada. Aquí vemos ya una estrella un poquito más difuminada dispar. por ambos casos, ¿no? Eso es, pero vamos a centrarnos en lo que nos interesa, sobre todo en tema de tiros, en tema de goles y en tema de recuperaciones. En este caso Pedro tiene un espectro bastante más ampliado, pero de la misma manera Iván Salvador ha estado muy presente en muchos más campos que no estaba el otro jugador. En pases está un poquito por debajo, pero aún así los aspectos que más elevados tiene Iván deberían ser un poquito más comedidos o aplicados a otras de las zonas. Este tipo de esquema viene muy bien para los entrenadores, para el equipo de coaching que tiene un equipo de este tipo, porque es muy fácil de ver y además pueden elegir los factores que ellos quieran y nosotros lo iremos haciendo a partir de ahora y iremos eligiendo los datos que la gente quiera que analicemos o que nosotros vayamos viendo que tienen más importancia en el juego. Pues muy claro, gracias Sara. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. La próxima semana nos toca hablar del partido que jugamos el domingo por la mañana en Huesca. Eso es, a ver qué tal. A ver si volvemos a hablar de 3 puntos. Espero. Venga. Gracias. Bueno, me vuelvo con Marina, vamos a hablar del filial. Sí, vamos a hablar del filial. Bastante peor le van las cosas a los chicos de Carlos Albachúa. De momento no han ganado, volvieron a perder ayer en casa, cuarta derrota consecutiva, solo han sumado 1 punto. Las cosas no han comenzado nada bien y además que el juego no convence, así que mucho tendrá que mejorar este equipo si quiere revertir la situación, porque además el próximo fin de semana se visita nada menos que la cancha de la Ponferradina, el Toralín. Está claro que algo no funciona en el Real Valladolid B. En 5 jornadas, un solo punto sumado. Las 4 derrotas consecutivas de este promesa tocaron fondo ayer en casa frente a un Celta B que en apenas media hora dejó al descubierto las carencias de un equipo muy poco trabajado y que demostró sobre el verde un nerviosismo más que preocupante. Drasic, ex del Valladolid y principal referente en el conjunto de Alves, anotó el 1-0 con media hora solo transcurrida de juego. Bonita vaselina y a partir de ese momento el caos en el Promesas. Los errores se sucedían con pérdidas en el centro del campo y también en el centro de la zaga. El segundo tanto llegó apenas 5 minutos después, nuevamente fruto de un contragolpe. El tercero y definitivo lo anotó Agus ante la pasividad de un Valladolid B completamente roto. Tras el descanso, Salvachúa movió ficha, dejando en el banquillo al central Velázquez y a Miguel Mari. Salieron en su lugar Cobo y un Dani Vega que intentó internadas por banda sin éxito. El Celta dio por concluido el choque y el Valladolid aprovechó para dar un paso al frente, pero sin llegar a intimidar en ningún momento. A una mala mañana se sumó además la lesión de Mayoral, que tuvo que abandonar el campo con signos de dolor. Carlos Albachúa tiene por delante mucho trabajo si quiere revertir la imagen de este equipo. El próximo fin de semana toca visitar el campo de la Ponferradina. Falta mucho, falta muchas cosas que mejorar. Desde el primer día yo os dije que no estaba reñida la formación con la competición, que había que hacer las dos cosas. Y estamos formando, pero no estamos compitiendo bien. Bueno, entiendo que los comienzos y los cambios siempre son difíciles, hay que tener paciencia, hay que seguir trabajando, sobre todo hay que tener mucha convicción en lo que se hace y a partir de ahí llegan los resultados. Lo primero es estar convencido y a partir de ahí que crezca el equipo. Yo creo que las prisas, las ansiedades y la falta de tranquilidad no ayudan en ese sentido.